Hola a todos, bienvenidos a este webinar llamado Testing Serie Profesional. Mi nombre es Blanca Moreno y me da mucho gusto que nos estén acompañando en este webinar. Este webinar está enfocado a aquellos que quieren conocer las habilidades y técnicas que un tester debe de saber. Entonces, acompáñenme durante los siguientes 40 minutos, 30, 40 minutos, que vamos a estar hablando de cuáles son esas técnicas que están pidiendo las vacantes, están buscando las empresas y sobre todo que realmente sean útiles para realizar productos que tengan suficiente calidad. Así que, lo primero es comentarles acerca de los puntos que vamos a ver durante el webinar. Vamos a abordar desde la perspectiva de qué proyectos requieren testing, los perfiles de testing requeridos, qué busca la industria en los testers, cuáles son esos skills necesarios y entonces son compatibles estos skills o estas necesidades con lo que están buscando los sistemas que están reclutando a estos testers, ¿no? Al final de cuentas, aunque un proyecto esté requiriendo el testing, para que llegue el tester hasta ese puesto de trabajo, hay una serie de conocimientos que hay que saber, obviamente, pero la forma en la que lo tenemos en nuestros currículums y la forma que también la compañía o el proyecto está requiriendo los skills. Entonces vamos a ver cómo es que llega este tester hasta un proyecto y agrega valor a lo que está haciendo. Entonces, primero vamos a hablar de qué proyectos requieren testing. Tanto como que sí requieren, bueno, todos en esta pasión porque las cosas se hagan bien, por la calidad, siempre vamos a querer pensar que se necesita un tester o debe haber un área de calidad. La realidad es que muchas veces el testing va a depender de otros factores, o sea, que se realicen pruebas van a ser de otros factores. Pero vamos explorando primero por proyectos quiénes son los que requieren las pruebas. Hay muchos tipos de software que podríamos estar adquiriendo nosotros experiencia para probar. Eso no significa que porque probemos un tipo de software vamos a tener la experiencia necesaria para probar todos los tipos de software, ¿no? Habrá algunos que son más especializados a lo mejor para compañías, para las empresas, todo el tipo de procesos internos que tienen, que a lo mejor son para reclutar, para el área de marketing, para gestionar sus clientes, sus ventas, contabilidad, inventario, etcétera. Hay otros que en realidad lo que buscan es abordar un mercado mediante el tipo de dispositivos, ya sea porque son celulares o sitios web o Internet de las cosas, o a lo mejor son Smart TVs o algún otro dispositivo que podamos ver en el mercado. También muchas veces esta especialización puede darse más por la industria, no es lo mismo para desarrollar para bancos, que a lo mejor para un sistema de restaurantes, pedidos a domicilio o turismo o los negocios o productividad más como herramientas. Entonces, hay muchos tipos de software y para eso también necesitaríamos saber diferentes técnicas. Y esto es porque tenemos entendimiento de a quién vamos a desarrollar el software, qué industria es y qué necesidades tiene. Ahora, la madurez y el tamaño del proyecto es relevante porque de pronto, si este proyecto de la forma en que fue planeado o viene siendo desarrollado, puede que esté en diferentes etapas, por lo tanto también las pruebas que requiere pueden ir variando, ya sea porque es un desarrollo nuevo o este proyecto ya nada más está en una fase de mantenimiento donde se levantan tickets, hay soporte, etcétera, o se quiere migrar hacia una nueva tecnología, se quieren integrar nuevos sistemas, queremos llevar este desarrollo quizás a otro país, a otra región, a otros usuarios, o a lo mejor es un proyecto mucho más pequeño y se parece más a una prueba de concepto, a un MVP, para entender si estamos listos para ir hacia el mercado que quiere saber acerca de nuestro proyecto. Y pues bueno, y eso es por la parte entonces de qué tipo de necesidad de negocio hay, en qué momento del desarrollo de software estamos y también importante, cuál es la madurez y tamaño del equipo de desarrollo de ese proyecto, cuál es la madurez y tamaño del cliente, porque la realidad es que los clientes que por primera vez van a hacer una implementación, nunca antes habían tenido un sistema digital, tienen más resistencia
y renuencia a poder usar un nuevo software, a menos de que ellos sientan que es inminente el uso de este software y que va a sumar a su negocio. Si no, la mayoría de la respuesta a las personas va a ser, es que yo siempre lo he hecho así en una libreta o lo he anotado en un Excel y no necesito un desarrollo de software. Entonces, también el cliente tiene que estar preparado para la implementación de un software y también el proceso y el proyecto en sí, porque de pronto si el desarrollo de software se vuelve muy complejo, también lo van a hacer las pruebas. Si el proceso no es adecuado, no va a permitir que se realicen pruebas. Entonces, todas estas características alrededor de un proyecto van a empujar a nivel cultural o desde el liderazgo, desde las necesidades del negocio que se decida tener o no personas dedicadas a hacer pruebas. O no solamente por si los testers, ¿no? Puede ser en todo el proceso. Quiero que todo el mundo haga pruebas. Cada quien pruebe lo que está haciendo para entregarlo dentro de la cadena del desarrollo de software al que sigue, lo entregue bien. Entonces, entendiendo esto, deberíamos saber también que, por lo tanto, no necesito saber lo mismo en todos los escenarios, ni tampoco voy a saber lo mismo, ni poder hacer lo mismo en todos los escenarios. Ahora, entonces, ¿cuándo un proyecto requiere pruebas? Esto puede variar dependiendo el negocio. El negocio tiene otros factores que juegan, entre ellos el presupuesto, decíamos el aspecto cultural. Todos los proyectos que nosotros hemos analizado, y puedo decir que sí son más de 50 proyectos, podemos concluir que si dentro del liderazgo de quien lleva ese proyecto en su mente no hay la necesidad de un área de pruebas o un tester o aspectos que cuiden la calidad, esta persona no va a reflejar hacia el negocio que se requieren pruebas. Normalmente, aún y a pesar de ellos, cuando llegan a necesitar las pruebas es porque ya están en un problema. Ya su relación con el cliente o su prestigio o las fechas o ciertas necesidades que los hacen sentir que están en un proyecto caótico o que está a punto de quemarse, decimos en México, es cuando ellos deciden que es necesario que haya un equipo dedicado a cuidar la calidad. Y más que nada como responsables, porque cuando pasan de esa fase de no teníamos gente que hace pruebas, o sea, que no tenemos a nadie y luego queremos integrarlos, la realidad es que los integran con mala fe. O sea, los integran pensando de vas a llegar a hacer pruebas a mi desarrollo y con eso ya no voy a tener defectos, pero no necesariamente va a ser de esa forma. En realidad, vas a integrar a alguien del equipo de calidad para que te avise a tiempo cuando hay problemas. O sea, fíjense qué distinto de toda esta cultura en general cuando estamos pensando en los testers, ¿no? Que encuentran defectos, que solamente se dedican a hacer pruebas. En realidad, lo que necesita el negocio es alguien que le cuide los pasos, que le advierta en cuándo un sistema puede venir defectuoso o tener problemas serios, porque al final, si no se cumplen los objetivos de negocio, que en este caso puede ser vamos a entregar un software, vamos a implementar un software, vamos a vender un software, bueno, no vamos a poder cerrar ese negocio, por lo tanto, ni la participación de los testers ni de nadie más va a ser relevante ni valiosa para el negocio. Entonces, el objetivo es que podamos cumplir lo que necesita el negocio, ¿no? Nos alineemos a los objetivos del negocio. Entonces, siendo de esa forma, es que por eso podría, cuando vemos las vacantes o cuando estamos tratando de decir, bueno, ¿cuántos testers necesita un proyecto o qué tipos de perfiles necesita un proyecto? Puede variar precisamente por ese objetivo. Hay proyectos o compañías pequeñas, a lo mejor dicen, ¿sabes qué? No, todos trabajan aquí muy bien, todo el mundo hace sus pruebas y no necesitamos un rol adicional que haga pruebas o solamente pruebas. Si acaso vamos a necesitar otro desarrollador que haga muchas pruebas, pero sigue siendo desarrollador, lo quiero listo para cuando necesite nada más programar. Eventualmente, entonces, va a pasar que conforme crecen los proyectos o las compañías, siempre terminan teniendo un tester. Incluso, pues yo creo que tendremos unos
pues bueno, no sé, varios años, pero un año, 2 años para acá, que a pesar del temor que siempre aparece por ahí, donde va a desaparecer el tester manual, porque van a automatizar, porque llegue inteligencia artificial o agentes de inteligencia artificial a reemplazarlo, la realidad es que eh, siempre se necesita mucho criterio, mucho pensamiento crítico y pensamiento lateral para poder encontrar los defectos de un sistema y que la información que se provea sea valiosa para el negocio, tomar decisiones. Entonces, ¿qué perfiles de testing son requeridos? Nosotros siempre así vamos a buscar, por ejemplo, en cualquiera de los pizarrones que publican vacantes o red social que publican vacantes, vamos a ver que los llaman de diferentes formas, ¿no? Vamos a ver que hay testers manuales, de automatización, ingenieros, ¿no? Dice QA Engineer, SDETs, Performance, entrenadores de modelos de inteligencia artificial, beta testers, QA Consultor, Test Manager. Dependiendo del nivel de confianza que tengamos en nosotros mismos sobre el conocimiento que tenemos, podríamos decir, ¿sabes qué? Pues yo solamente puedo ser tester manual o yo me voy por el área de QA consultor o no, y yo ya quiero ser manager dentro del desarrollo de mi carrera. Entonces, independientemente de cómo se nombren estas vacantes, porque si ahora ustedes mismos dicen, bueno, voy a buscar trabajo, voy a ver qué opciones hay, ustedes van a terminar empleando todas estas palabras clave para buscar las vacantes. A ver, si busco como tester manual, o solo tester, o solo quality assurance, o solo QA, o consultor de pruebas, ¿no? Dependiendo, vamos a emplear todas las palabras porque queremos encontrar todas las posibles vacantes, porque sabemos que en realidad el nombre no es el importante, sino la descripción de la vacante. Y entre esas descripciones, ¿qué es lo que vemos en la vacante? Muchas veces, ¿quién escribió la vacante? ¿Quién está haciendo la solicitud? ¿Cómo sucede dentro de las compañías? Alguien en el equipo dice, ¿saben que necesitamos un tester? Ya sea porque no tenemos o queremos más, como sea. Pero alguien tiene que escribir cómo va a venir el requerimiento de la persona que quieren integrar al equipo. Muchas veces, este, simplemente tienen claro que necesitan a alguien responsable, comprometido, que se ponga a hacer las pruebas y que pueda detectar defectos. Si quien está armando la vacante o quien está solicitando la vacante tiene nociones de lo que realmente necesita ese perfil, a lo mejor puede ser más preciso y decir, quiero que sepa tales herramientas, que tenga tales conocimientos, tanto habilidades técnicas como habilidades blandas. Pero en realidad, cuando tú quieres contratar a alguien, no necesariamente estás pensando en cómo se va a llamar ese rol que tiene la persona. Tú estás más preocupado por los conocimientos que tiene que tener, las responsabilidades que le vas a dar. Por ejemplo, si nosotros ahorita tuviéramos un proyecto y decimos, bueno, necesito un tester que venga y pruebe justo antes de que lleguemos al cliente. O sea, yo estoy pensando solamente en el negocio. Antes de que vayamos al cliente hay que hacer pruebas. A lo mejor alguien ya con más educación puede decir, bueno, lo que necesitamos es alguien que haga pruebas de aceptación. Es esta fase previa a ir al cliente y vamos a validar todos los requerimientos que hizo el cliente, cómo lo solicitó. Entonces, la descripción de la vacante tendría que decir, y esta persona tiene que tener experiencia en pruebas de aceptación, pero no es por el nombre que le vas a poner a esa persona. Pero debe ser QA Engineer o tiene que ser Test Manager. Ellos dos sí saben qué es pruebas de aceptación. No, en realidad no nos importa tanto el nombre, sino todo lo que va a complementar el perfil. Entonces, desde la recomendación de Kiva Minds, nosotros tenemos claro que hay una parte muy seria de fundamentos de testing, que puede ser que las personas por eso es que mucha gente que a lo mejor ya tiene muchos años en la industria dice, bueno, yo de niño no soñaba ser tester, no era como que mi primera necesidad laboral, ¿no? Así me sueño siendo un tester. Pues a lo mejor tenemos otro tipo de ideas y muchos que terminamos haciendo testing no tanto fue por elección, sino porque esa es la oportunidad que se nos da. Entonces, puede ser que algunos llegaron
simplemente porque los capacitaron dentro del trabajo que tenían, los asignaron de forma brutal a realizar las cosas, o tomaron algún curso. A lo mejor los que son más jóvenes incluso pudieron ser ya, si estudiaron la carrera en la universidad, pudiera ser una de las materias que venía incluida. Pero sí es necesario saber que entonces las compañías necesitan estar claros que tú entiendes, digamos, em, el lenguaje, los conceptos, los tecnicismos alrededor de asignarte un trabajo de pruebas. Hay algunos que no están de acuerdo, por ejemplo, en que ese tecnicismo sea solamente absorbido o aprendido bajo criterios de certificación, ¿no? De ISTQB. Nosotros creemos que si bien ya es una decisión personal y profesional el querer obtener certificaciones, el que sí te capacites y tomes los cursos o leas el material o leas libros de personas que han compartido su experiencia, metodologías, formas de trabajar, estándares, te hace a ti entender diferentes escenarios y cómo manejar esos escenarios de trabajo, porque no nada más está involucrado, decíamos, el hecho de vamos a aprender a hacer pruebas. Probablemente tengo que hacer pruebas, cómo hacer pruebas para software que va dirigido a niños, cómo hacer pruebas para aplicaciones bancarias, cómo hacer pruebas para proyectos ágiles, cómo hacer pruebas para sistemas altamente complejos. Entonces, el que tú puedas darte cuenta y sumar a tu experiencia para diferentes proyectos es importante, pero esencialmente, fundamentalmente, cualquier proyecto cae en una serie de conocimientos mínimos necesarios para decir, puedo hacer pruebas, ¿sí? Porque tampoco es como que cualquiera puede hacerlo. Incluso quien me diga, este, fui empujado solamente a hacer pruebas sin haber tomado ningún curso anteriormente. Si uno piensa en retrospectiva, lo que debió saber y lo que sabía en ese momento, bueno, obviamente seguro que dejamos ir muchos defectos. Hubo muchas cosas que no se vieron. Incluso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos pruebas a este tipo beta testing, digo, y explico muy rápido, el beta testing normalmente son productos que ya están en una versión que se quiere sacar a producción para que sea consumido por tus usuarios, ¿no? Favoritos. Entonces, si tú pones testers, un tester junior, un tester intermedio, un tester con muchas habilidades o mucha más experiencia, vas a darte cuenta que los tres pueden encontrar, por decirlo así, el mismo defecto, pero los tres tienen una manera de analizarlo y profundizar en el tipo de defecto que realmente puede ser. Por ejemplo, alguien que no tiene mucha experiencia y a lo mejor ni siquiera conocimientos de testing, pensemos más cercano a un usuario, puede decir, me salió un mensaje de error y eso se puede percibir fácilmente. No necesita ser un experto, me sale un mensaje de error, me sale el mensaje de error y no puedo continuar. Entonces voy a documentar que sale un mensaje de error. Quizás alguien con una experiencia intermedia, ¿no? Que ya se ha encontrado varias veces con letreros similares, puede decir, ah, bueno, hay un error en la captura de los datos, no hay una validación, y por eso sale este mensaje de error, ¿no? Pero el mensaje de error no es amigable. Entonces, el mensaje nada más dice error. Debería decir, por favor, corrija los datos que está ingresando en el campo. Y a lo mejor alguien con mucho más experiencia, a más capas de arquitectura, puede decir, ¿sabes qué? Todo eso empieza porque hay un servicio por detrás que se cayó. Por lo tanto, no hace la validación y por lo tanto el sistema avienta un mensaje de error. Entonces, los tres pueden encontrar defectos, pero también es importante la capacidad de análisis y de entender la causa raíz de los problemas, que para eso la experiencia o el estudio propiamente de arquitectura de software nos va a ir ayudando a entender eso. También está la parte esencial de comunicación, pero hablemos de documentación. Normalmente
el intercambio de información que necesitamos que el tester nos dé durante su experiencia laboral van a hacer que haga pruebas, que diseñe pruebas, las documente, que documente los defectos que encuentra y que sea capaz de generar reportes, que esté diciendo esto sí, esto no, pero de nada sirve que me diga hice 100 pruebas o encontré 20 defectos. Lo que realmente es importante es el análisis al respecto. Otra vez, porque esencialmente va a haber un tester porque hay una necesidad de negocio. Y a nivel de negocio necesito a alguien que me ayude a tomar decisiones. Y si la información que me dice el tester no me es significativa, entonces ¿para qué lo tengo? Es más, llega y me dice, hice tantas pruebas y hay dos defectos, yo no sé qué hacer ni siquiera con esa información que me está dando. Entonces, sí tiene que tener un criterio para decirme, ¿sabes qué? Yo creo que nuestros usuarios sería muy riesgoso si salimos con estos defectos porque afecta a tantos usuarios. O tenemos un error que no permite ni siquiera hacer uso del producto, ¿no? Y ya es distinto, ya puedo tomar una decisión que si solo me comparten números. Y bueno, y también está la parte de las herramientas. En las herramientas son como, pues eso, nuestro as bajo la manga, para decir, bueno, aunque yo sea muy bueno teniendo conocimientos, técnicas y que ayude en el negocio, la velocidad a la que yo pueda trabajar, qué tan productivo soy, es lo que me va a destacar para decir, hice un trabajo que al negocio le sea conveniente. ¿Por qué? Porque si no soy productivo, si soy lento, si hago mucho retrabajo, si no estoy entendiendo lo que me dicen, si no me estoy capacitando en lo que necesito, bueno, no voy a ser relevante ni aunque yo tenga todo el lenguaje aprendido de testing. Por lo tanto, no es tanto porque si soy manual o automatización o nada más de performance o no importa el rol, en todas las vacantes van a evaluar estos tres criterios acerca de mí. Lo que va a pasar es que yo me voy a ir perfeccionando o especializando. Voy a adquirir más técnicas de prueba porque quiero poder hacer pruebas para la industria bancaria o quiero hacer pruebas para streamings o quiero hacer pruebas para autos autónomos, ¿no? Y conforme me involucre en ello y me dedique a ello, pues voy a adquirir experiencia porque voy a vivir toda la serie de problemas que se da en esa industria o en ese tipo de software. Cuando a mí me ha tocado dar cursos, me dicen los alumnos al inicio, cuando estamos comenzando a aprender a las técnicas o a documentar defectos, etcétera, me preguntan, Blanca, ¿lo hice bien? ¿No? Dame la retroalimentación. Entonces, hay que tener claro, ¿no? Bueno, si te he capacitado durante 10 horas, ¿no? En varios días, y tú realizaste esta actividad con el conocimiento de 10 horas, hasta donde te transmití de 10 horas, lo que has hecho está bien. ¿No? No puedo pedirles algo tan perfecto, digámoslo así, o tan exigente, porque genera mucha frustración. Hay que entender, incluso mirando nuestra propia experiencia hacia atrás, nosotros intentaremos o intentamos hacer lo mejor posible con lo que sabemos. Entonces, las mismas personas en ese entrenamiento, más tarde, en un mes después, 2 meses después, repetimos la misma actividad. Por supuesto que ellos mismos pueden mirar su trabajo de atrás y decir, Blanca, ¿por qué no me dijiste que lo hiciera mejor? Y es porque todavía no te daba otros temas, todavía no habíamos visto ciertas técnicas que te va a hacer a ti distinguir cuándo te conviene hacer las cosas de una forma o de otra, porque es a qué tipo de proyectos está uno expuesto. Entonces, entre esta diversidad de conocimientos y experiencia que uno debe de saber, al final, todos, aunque vayamos hacia cierta especialización, la base va a ser que sepamos todo lo fundamental de testing manual, todo lo fundamental para ayudar al negocio y poderle decir, mira, hay estos problemas y puedan tomar una decisión de cómo liberar su software. Y muy importante, bajo el proyecto en el que estemos, entendamos cuáles son las mejores técnicas que vamos a usar en ese proyecto.
Muchas veces, y quería sumar a esta parte, decir, desde hace un año o dos, muchas compañías han decidido que no quieren ya personas tan expertas como puede ser un SDET. Eso no significa, ay, ahora vamos a desaparecer esos trabajos. No, es que en realidad llegar a tener un perfil tan completo, no, suele ser muy caro, ¿no? La realidad es que encontrar personas tan preparadas suele ser muy caro. Y humanamente, esa misma persona muy, muy, muy capacitada puede hacer una cosa a la vez. O sea, sí puede crearme frameworks de automatización, sí puede liderarme un equipo, sí puede hacerme un plan de pruebas, sí puede ir y hablar con el cliente, pero solamente va a hacer una cosa a la vez. Y normalmente hay una cierta carga de trabajo que termina absorbiéndolos y terminan realizando sobre solamente esas actividades. Tú le preguntas a muchos SDETs, ¿no? En sus roles de trabajo, le dices, bueno, ¿y qué estás haciendo ahorita? Eres SDET, debes de saber de pruebas manuales, de automatización, todo el tiempo haces script. Algunos de ellos dicen, no, yo ya no hago ni pruebas ni scripts, yo solamente tengo uno a uno con mi equipo para saber qué están haciendo ellos, darles recomendaciones, ¿no? Ser su guía espiritual, básicamente. Pero esencialmente, si ellos también no tienen esos conocimientos de testing o todos esos conceptos, pues no podrían dar esas guías. Entonces, ¿qué queremos decir? Que independientemente de ese carrera, ¿no? que quieres llevar a cabo en el testing, ya sea que ahora ustedes quieren comenzar a ser testers o ya son testers, deben de entender que las oportunidades laborales o a donde ustedes se traten de emplear, porque a lo mejor ahora tienen un trabajo, pero uno no sabe y mañana hay recorte, o hay otras oportunidades incluso de crecimiento, ¿no? O sea, hay que estar preparados para las oportunidades que lleguen. Eso significa que puede ser que ahora en lo que estoy haciendo yo tengo un conocimiento limitado, ya sea por las actividades que me dejan hacer o por lo que yo me he preparado. Pero esas oportunidades entonces se van a emplear, voy a poder aplicar a más vacantes o tener más perspectivas entre más técnicas de prueba pueda yo aprender. Obviamente el saber de más técnicas de prueba puede ser que yo diga, ay, me veo en la necesidad de aprender más de arquitectura de software. Me veo en la necesidad de aprender a programar. Me veo en la necesidad de aprender acerca de procesos de desarrollo de software. Me veo en la necesidad de entender métricas de negocio, métricas de proyecto, métricas por persona. Y así, dependiendo incluso en la industria en que yo esté trabajando. Cuando una empresa está buscando a alguien mucho más especialista, no solamente se está basando en, quiero que hagas pruebas de performance. Por eso es que algunos roles solo dicen QA Engineer, ya, ingeniero de pruebas. Lo que te pida debes de saber. Lo que se me ocurra, tú debes de venir con una solución. Y además, precisamente como eres tan bueno, debes de tener un nivel mínimo de productividad esperado por tu nivel de expertise. Si eres junior, espero que tengas cierto nivel de productividad, si eres intermedio tal, y si eres senior, otro nivel. Y más importante, si estoy haciendo entonces una convocatoria de muchos perfiles nivel senior, ahora, ¿cómo voy a distinguir entre todos que saben todo y que son senior, cuál es el que más me conviene o a cuál voy a elegir? Bueno, entonces, si hago este criterio, más fuerte sobre, bueno, a ver cuál sabe más técnicas, a ver cuál sabe más conceptos, a ver quién me puede compartir o transmitir los logros que ha hecho, cómo ha aportado, qué valor ha dado en sus proyectos anteriores. Y entonces tenemos que, más que si es una carrera de testing, no, es una capacitación constante que debemos de tener para poder estar listos para oportunidades que vengan y poder aportar valor bajo cualquier situación que se pueda dar, ¿no? Dentro de los equipos en los que ustedes se empleen. Nosotros entre los skills fundamentales que estamos viendo ahora, eh, ahora 2024, ya yéndonos al 2025, en un webinar anterior, que después van a poder ver en YouTube, hablábamos de las habilidades que tendríamos que tener no solamente pues de testing, pero de integrar inteligencia artificial a nuestras pruebas, ¿no? Entonces, ese es otro rubro completamente aparte. Pues ya sé de testing, pero ahora cómo integro herramientas. Pero bueno,
Nosotros vemos entonces que hay conocimientos básicos, conocimientos intermedios y conocimientos avanzados. Los básicos son muy conceptuales. Es como tú empleas estas técnicas, las distingues, ves el valor, porque lo que va a pasar, y eso yo puedo jurarlo, es que no importa qué proyecto estén haciendo pruebas, siempre va a haber situaciones donde no tienes mucho tiempo, donde solamente te dieron una explicación, donde solamente tienes un momento para realizar tus pruebas. Y en ese momento, tu cerebro va a usar todo el conocimiento que tenga almacenado y va a tratar de generar una solución o va a improvisar. Improvisar sería que, bueno, me invento ahorita algo que quizás no sé, puede que funcione, puede que no. Y no importa si no funciona, pero porque yo sabía que no sabía, ¿sí? Entonces hay una serie de conocimientos que debemos de tener o que debemos de ir aprendiendo, precisamente porque va a haber momentos que no son comunes, que no se repiten, pero son críticos para el proyecto. Era la única vez que ocurrió un tipo de defecto en producción que nadie esperaba. Y ese es el más crítico y tiene parado al equipo. Ocurrió un tipo de error que nadie puede reproducir y solamente le pasa al director de ese proyecto y entonces estamos amenazados de que no nos van a pagar. O así, serie de situaciones asociadas a lo mejor a tecnología, a lo mejor a cuestiones de negocio, flujos que nadie sabía que era posible que pasara, o usuarios muy expertos que provocan ciertos errores. Entonces, quizás yo no voy a aplicar las mismas técnicas todo el tiempo, pero tengo que tener las nociones para poder llegar a distinguir, a analizar y a llegar a conclusiones que me acerquen a hacer las pruebas. Después está la parte de conocimientos intermedios, donde entonces ya necesito conocer más aspectos técnicos, herramientas, capas de arquitectura y diferentes tipos de pruebas por industria, digámoslo así, que me tienen que sacar a veces de lo convencional, ¿no? No en todos los proyectos, por ejemplo, vamos a ver pruebas o vamos a poder aplicar técnicas como Rapid Software Testing, o nos van a permitir hacer pruebas exploratorias. No explorar un software, eso es distinto. Las pruebas exploratorias serias son distintas, ¿no? Sí, sí necesitas tener mucho conocimiento de pruebas. No siempre te van a dar tiempo o vas a poder, si no has sabido negociar o comunicar tu trabajo, va a ser bien difícil que puedas decir, voy a elaborar un set de pruebas, haciendo un brainstorming con pensamiento lateral y crítico. Ya hay unas técnicas que te permiten generar un montón de pruebas de esa forma y no son que estoy inventándome una prueba que solamente se le va a ocurrir a alguien que tenga, que sea zurdo y que lo haga en martes. No, no, no. O sea, pensar en diferentes escenarios y diferentes pruebas, pero que ayuden al negocio. Y hay técnicas para hacer eso. Están las pruebas de usabilidad, de accesibilidad y experiencia del usuario. El negocio del software, fíjense bien, el negocio del software es que los usuarios usen el software. Tú bajas una aplicación, no sirve, la borras de tu celular. Te piden en tu trabajo que uses cierta herramienta de software, la herramienta funciona mal y odias tu trabajo. Tú necesitas hacer una transacción bancaria especial y no la logras hacer, quieres demandar a ese banco, ¿no? Entonces, el negocio del software tiene varios criterios y métricas que hay que ayudar en el negocio. Esas métricas tienen que ver con qué tanto le gusta al usuario el software que le estamos queriendo dar o vender o lo que sea. ¿Qué tan enganchado se queda en el software? Esto lo entendemos mejor con las redes sociales, ¿no? Sabemos que las redes sociales que no son muy populares es porque era horrible usarlas, aburrido, etcétera. En cambio, aquellas que trabajan muy bien te mantienen allí, digamos, enredado todo el tiempo, de tal forma que de pronto te das cuenta y pasaste 2 horas en ese software. A lo mejor la aplicación bancaria no espera que pases 2 horas haciendo transacciones, pasar dinero aquí, recibir dinero, pasar dinero, recibir dinero.
sabe que vas a invertir a lo mejor 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, pero ocurre un error en ese tiempo, tú vas y te quejas, pones en redes sociales que esa aplicación no sirve, le afectas en su prestigio. Entonces, el negocio del software es que los usuarios usen el software. Por lo tanto, entre estas pruebas más importantes de negocio, siempre van a ser las pruebas de usabilidad, de accesibilidad y las de experiencia del usuario. Entiendo que muchos equipos a veces abordan las pruebas desde, pues que funcione. No me importa si le gustó uno al usuario, si el color era adecuado, si lo que sea. Pero nuestros usuarios, porque nosotros lo hacemos, ¿no? Cuando estamos usando un producto, ay, no me gusta, la verdad me cansa, me enfada, me desespera. Y el que nos genere un sentimiento contrario listo, mira, me encanta usar este producto, cualquier cosa que vaya en contra de ese sentimiento pone en riesgo el negocio. Entonces, entre estas pruebas intermedias, sí, hay técnicas de pruebas que van a depender mucho de las circunstancias, del contexto, que el proceso te permite trabajar con más técnicas, digamos, ampliar mucho más la cobertura. Con los conocimientos básicos, tú tienes una cobertura básica de pruebas. Con los conocimientos intermedios, tú puedes ir más lejos respecto al negocio, a lo que quiere agregar el negocio. Y otra de las cosas que están agregando o que están consumiendo muchos sistemas que ya existen es integrar una API de inteligencia artificial. Ya venían poniendo chatbots, ¿no? Para que ¿en qué le podemos ayudar? Y ya tú escribías y te contesta. Pero con muchas limitantes que si no escribes, digamos, como el comando exacto que está esperando el chatbot, no te puede atender y entonces te lanza de, lo contactaremos con un humano para que él le pueda responder, porque yo como software de chat no sirvo, ¿no? Entonces, muchos software están extendiendo su capacidad, sus características para dar un servicio. ¿Para qué? Para seguir enganchando usuarios, porque si al usuario no le gusta el software, se va a ir. Entonces, nosotros tenemos que aprender a probar sistemas que van a estar conectados con este tipo de modelos de inteligencia artificial, que serían básicamente los LLMs, que son Large Language Model. Y hay que saber entonces, si van a dar este servicio, cómo se van a comunicar, qué deberían estar diciendo, qué tipo de programas hay ahora además, ¿no? Están los copilotos, los agentes, que es lo que viene, este, o todos estos modelos como ChatGPT, Cloud, Gemini, que se pueden conectar luego a los software que se tengan, o otro tipo de marcas, no sé, por ejemplo, Oracle, Salesforce, etcétera, los que ustedes quieran, ellos mismos ya proveen estos sistemas. Pero ¿cómo sabemos que le están dando un buen servicio a nuestros usuarios? Porque, bueno, tenemos esta versión anterior de chatbots que contestan y dicen cosas bien limitadas. Escribe uno si estás de acuerdo, si escribe dos si no estás de acuerdo. Y ya, uno o dos. Pero no puedes hacer preguntas abiertas, no puedes extraer información o hacer preguntas precisas sobre algo que a lo mejor no está programado el chat. Y al integrarlo con estos modelos, tu software, pues es como una conversación, pero hay una serie de problemas que sabemos que se pueden dar. Por ejemplo, la versión de ChatGPT, que a lo mejor puedo creer que alguno de ustedes ya fue y exploró, hizo preguntas, dame una lista de pruebas que puedo hacer, ¿no? Y ya, te dan una lista. Sabemos que si tú haces una mala pregunta en cualquiera de estos modelos, pues puede ser que lo que te responda no es lo que tú esperabas. Entonces, no es que haya respuestas que están defectuosas como tal, sino que muchas veces puede ser, pues, cuestiones no satisfactorias para el usuario. ¿Y qué dijimos? Que es el negocio del software y los LLMs caen dentro del negocio del software. Si no me contesta lo que yo quisiera que me contestara, yo puedo decir que este sistema no sirve. No, cuando le hablo a Siri del iPhone, le pregunto, Siri, esto. Ah, claro, te voy a dar los 10 resultados que encontré. Tú dices, ay, pero no me contestó, pues, ¿no? No, no me dijo lo que yo quiero saber.
Entonces abandonas a la pobre Siri del iPhone, lo bloqueas, dices, no quiero volver a saber de ti. Cada vez que te hablo estás bien tonta, ¿no? Y siente uno que está interactuando de verdad con alguien incapacitado. Entonces, nosotros desde el aspecto de testing tenemos que entender las dificultades que hay para hacer los prompts, y aun cuando nuestro usuario hiciera un prompt adecuado, cercano a lo que espera recibir, puede haber fallas, desviaciones, puede ser que no sea confiable lo que dice, puede ser que invente cosas, que alucine, entonces tenemos que aprender a hacer tipos de pruebas tipo A/B, cómo documentar las pruebas, cómo documentar los defectos de este tipo de sistemas, cómo recolectar datos, dar retroalimentación, y esto cae dentro del contexto de cómo vamos a entrenar esos modelos, porque bueno, ¿cuántas preguntas distintas en este lenguaje natural uno puede hacer? Bueno, y las posibilidades son de millones. Entonces, tenemos que saber evaluar estos modelos para saber que, no sé, que imaginen lo siguiente, ustedes tienen un sistema que tiene integrado un modelo como esto y después les levantan una queja donde, es que sabes que tu chat o tu agente que me estás proviendo dentro del sistema es grosero o es racista, o es peligroso, o está tomando mi información, o es inseguro, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que entender como todos esos tipos de pruebas. Entonces, esta parte consideramos como intermedio, porque si no entendiste todo lo anterior, como son las pruebas básicas, cómo documentar, cómo tener ciertas técnicas, bueno, llegar a esta parte e implementar estas pruebas no necesariamente siempre va a ser, pero sí necesitas tener ya cierto expertise. No es tan fácil poner a alguien con cero conocimiento a que realice este tipo de pruebas, porque decíamos que tiene que ver con la cultura, el proyecto, el líder, las necesidades de negocio, el producto, y tiene que estar muy, muy involucrado en lo que significa la industria del software. Y ya la parte más de fundamentos digamos, como avanzados, ¿no? Estamos hablando que ya necesitas entender de metodologías, desde la parte de todo el proceso, los requerimientos, cómo trabaja el diseño, la programación, cómo podemos implementar pruebas a través de todo el proceso, cómo podemos planificar pruebas en estas diferentes metodologías de trabajo, porque no todos los proyectos son ágiles, siempre hay distintas formas de trabajar, y cómo podemos hacer planeaciones, tanto para entender cuántos testers necesitamos, qué tipos de pruebas vamos a hacer, cómo estimar nuestro trabajo, cómo entender los entregables que quiere realmente un cliente y, sobre todo, saber tomar decisiones. ¿Debería hacer o no este tipo de pruebas? ¿Debería o no advertir de este tipo de problemas? Deberíamos asignar este tipo de, llamémosles, de ceremonias, de rituales dentro del proceso para que sí funcione la calidad. Pero bueno, no vas a poder tener todos esos criterios si no sabías hacer pruebas, no entendías el negocio, pues para poderlo planear y asignarle a otras personas. Y bueno, ¿qué va a pasar en este caso? Pues cuando ustedes quieren iniciar a hacer pruebas, ir hacia ese tipo de trabajos o cambiar de trabajo, seguir creciendo en su carrera, decíamos entonces, no importa cómo se llame la vacante, la realidad es que tú vas a ir acumulando una serie de conocimientos técnicos, tienes que aprender más herramientas, tienes que entender más acerca de tecnología, decíamos, ya sea por dispositivo, por industria, por tipo de negocio, etcétera. Y al final esto es lo que se ve como en un currículum, ¿no? ¿Cuáles son los skills que tienes? Rápidamente. O sea, independientemente de si me vas a decir la verdad con tu nivel de experiencia, porque yo no sé si acabas de salir o no de un bootcamp o de un curso de la escuela, solamente has tenido un trabajo, o si habías trabajado en esto, pero te tomaste varios años sin estar trabajando, etcétera. Lo primero que ven es, ¿tienes la lista de pruebas técnicas o herramientas que yo quiero para que vengas a trabajar conmigo? Sí. Y no me importa cómo te llamas a ti mismo, si Performance, o SDET, o Beta Tester, o lo que sea, no. ¿Las tienes? Sí. Ok, entonces ahora sí quiero platicar contigo para entender tu nivel de experiencia y por qué dices que lo sabes. Y te voy a preguntar acerca de esas técnicas que realmente me interesa que sepan.
Si vas a automatizar, pues quiero saber de las herramientas que usas para automatizar, el lenguaje que utilizas para automatizar, etcétera. Pero me decía alguien, oye, Blanca, pero ¿qué deberíamos como estudiar más? ¿Tú crees que deberíamos estudiar más automatización o ahora de inteligencia artificial? La realidad es que trabajo hay mucho, ¿ok? Aún, aunque haya muchas empresas que han hecho recortes en los últimos 2 años, 3 años, hay mucho, mucho trabajo. Lo que sucede que hay perfiles que son muy abundantes. Entonces, ya no alcanzamos a ver por mucho tiempo que quede publicada esa vacante. Vamos a pensar en el tester manual. Publican esa vacante un día o dos y ya la cierran, porque rápidamente se cubre. Entonces, no es que no haya mucha necesidad de tester manual, es que esas vacantes se cubren bien rápido. En cambio, normalmente vamos a ver más vacantes o más necesidad de personas más especializadas, también dándonos la sensación de, ay, pues tengo que súper prepararme. Claro, por supuesto, ¿no? Sabemos que entre más preparación tengas, mejores ingresos vas a tener, mayores oportunidades vas a tener. Pero la realidad es que también eh, el deseo de que una persona se vuelva más técnica implica que ha tenido más experiencia. Por lo tanto, las pruebas o más bien la evaluación o entrevistas que le van a hacer para decir, esta persona la queremos aquí, pues también van a ser más estrictas, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que nos ayude en el negocio a encontrar problemas. Entonces, si me dice que sabe hacer algo y al final no lo sabe hacer y por lo tanto no me dice que tenemos un problema, pues me va a dar coraje haber contratado a esa persona. Por eso voy a tratar de distinguir entre las personas que tengo o que voy a contratar que realmente dominen un conocimiento. Esto nos lleva a, bueno, ¿en qué momento yo digo que sé algo? Porque lo hice una vez, porque lo hice 2 veces, 5 veces, 10 veces, llevo un año haciéndolo. Entonces hay que tener en cuenta que cualquier conocimiento que pensemos que tenemos, ¿no? A lo mejor hice pruebas de performance y utilicé una herramienta en una ocasión. Eso no significa que sé hacer pruebas de performance. Eso significa que soy bueno improvisando bajo circunstancias donde no sabía hacer pruebas de performance y de todas maneras instalé una herramienta, seguí un par de instrucciones y salí del problema. Pero ¿qué deseamos? Que cuando a veces miramos hacia atrás y ya después de que nos hicimos expertos decimos, uy, no, lo que hice esa vez, engañé a todos, en realidad no hice ninguna prueba. Yo creí que hice algo. Pero realmente hasta que yo me di cuenta que lo hice muchas veces, experimenté varias dificultades, las corregí, pude evaluar mi propio trabajo, ok, ya estoy diciendo que sí tengo experiencia. Entonces hay que tener cuidado también a la hora de decir qué pensamos que sabemos en función de qué tanto lo dominamos, ¿no? Y pues bueno, entonces, ¿qué dicen las vacantes allá afuera? Decíamos que no importa el nombre de la vacante, ¿no? Muchas veces quiero que hayas estado en tal rol por tanto tiempo como QA, que conozcas estas técnicas, que utilices estas herramientas, que hayas estado involucrado en este tipo de industria. Entonces, esto es como para que se den cuenta que no es el nombre lo que nos tiene que preocupar, sino más bien todos los conocimientos que debemos ir adquiriendo para las oportunidades que estemos buscando. No es que haya un camino único definido. Al final es el dominio, y la productividad que tenemos que podemos dar de valor a un proyecto, a una compañía. Entonces decíamos, de todos estos skills que decimos que son, bueno, nosotros en KeoMinds que pueden ser fundamentales, que es lo que están buscando ahora las empresas, por ahí, también en ese webinar que hicimos la vez pasada, hablábamos de los agentes de inteligencia artificial. Si se fijan, nosotros planteamos, una persona debería ir acumulando una serie de conocimientos. Los agentes de inteligencia artificial, los que ahora están propuestos, de pronto son especialistas nada más. No es que un agente sepa todo.
Estos agentes de inteligencia artificial pueden ser especialistas en alguna técnica de prueba, o realizando una cierta actividad. Y al final dependen de que alguien les dé las instrucciones. Entonces, un agente de inteligencia artificial nos puede reemplazar, pues más bien puede ser nuestra mano derecha. Le podemos decir, ponte a hacer esto. Si yo soy un líder de pruebas, a lo mejor decido tener varios agentes, pero entonces mi capacidad de hacer prompts para solicitarle ayuda a los agentes va a ser importante. Mi capacidad de gestionar un equipo va a ser importante, de cómo trabajan, cómo asignar actividades, estimar, ahora basado en que ellos lo van a ejecutar a una velocidad diferente, que no es lo mismo que una persona, ¿no? La criticidad de qué actividades le voy a pedir primero versus otras. Entonces, si se fijan, a pesar de que vengan este tipo de tecnologías y que vamos a poder verlo como más normal, a lo mejor en un futuro hay otro nivel, otra evolución, ¿no? Y son más autónomos. Pero en lo que nos lleva de ahorita a 5 a 10 años, al final de cuentas nosotros tenemos que seguirnos preparando para ir madurando los conocimientos que tenemos. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a dirigir inteligencias artificiales que van a ser más listas que nosotros, o eventualmente van a ser suficientemente autónomos y no vamos a distinguir porque vamos a confiar tanto. Bueno, la inteligencia artificial dijo que tenía que hacer esto. Incluso tú vas y googleas o vas y le preguntas a ChatGPT y si tú no tienes la capacidad de distinguir, tampoco puedes decir si era verdad o no. Y es más, como hiciste la pregunta porque no sabías en realidad, ¿no? Estás buscando información, tú no sabes y te avienta algo y tú dices, ah, pues eso dijo, eso hago. Entonces, siendo que ahorita no son modelos o los agentes tan avanzados, y aún podemos sufrir de no distinguir, bueno, lo que nos queda es que tenemos que prepararnos para distinguir, tanto para gestionarlos o como solicitar ayuda o, o poder ahora sí que no sea que pensando en algo apocalíptico nos quieran dominar, ¿no? Como ya incluso hay un módulo especial, ¿no? Para decir cómo vamos a hacer que estas cosas fallen. Todo va a tener defectos, recuerden esto. Y bueno, y todo esto es hablando de esos puntos, ¿no? La compatibilidad con sistemas, que son sistemas que distinguen nuestros perfiles. O sea, independientemente de que ustedes busquen trabajo o no, si tú dices, a ver, quiero saber qué es lo que yo sé, la mejor manera es como eso, crear un currículum y decir qué sabes hacer, esclarecer la tecnología, las herramientas, bla, bla, bla. Muchos de estos sistemas, pues lo que van a hacer es que, bueno, no me voy a meter en la parte del currículum, ¿no? Que tiene secciones, que tiene palabras clave, que debe ser de un formato, pero nos vamos a dar cuenta que nosotros mismos hablamos de nuestro perfil acerca de unas palabras clave para decir qué somos, qué tipo de tester somos, qué conocimiento nos falta. Entonces, una buena técnica de que ustedes se evalúen a sí mismos rápidamente con un sistema inteligente, que es precisamente los que están reclutando, él va a decir, ah, ok, dado lo que escribiste en tu currículum, tú tienes este perfil. Entonces tú puedes decir, ah, mira, yo creo que con el perfil que creo tener ahora, también me arroja el sistema que puedo tener estas oportunidades. Y yo me visualizo en mi carrera llegando a tal punto. Entonces necesito aprender tal y tal y tal cosa, ¿no? Hay muchas maneras de desarrollar el talento. Hay muchas personas dispuestos a mentorearlos. Hay coach de testing. Muchos de ellos los hemos invitado en QMIs para platicar con ellos y todo lo que hacen. Hay mucho contenido en internet, hay gratuito, hay de paga. em, yo creo que en este momento no es un pretexto decir, es que no sé cómo prepararme. Es que ya vimos que el prompt es lo importante, hay que hacer las preguntas correctas al medio correcto, ¿no? Para poder aprender. Este, así que, bueno, después de que saben todo eso y que han visto, ahora sí que comercial, ¿no? Pues en Kio Minds Lab tenemos muchos de estos cursos, muchos de estas formas en que nosotros preparamos los cursos,
es porque trabajamos de cerca con nuestros clientes, con las empresas, para entender qué están demandando, qué están necesitando, y no solamente en México, ¿no? Sino esta demanda que hay global, porque pues muchas de estas compañías trabajan con clientes de diferentes países. Y bueno, nosotros vamos a tener próximos entrenamientos. Uno es el QA 4.0, que es un QA que ya trabaja con herramientas de inteligencia artificial. Por si dicen, yo ya sé hacer testing blanca, bueno, pero quiero ser más productivo. Bueno, en este curso les enseñamos cómo integren herramientas de inteligencia artificial para que hagan ustedes su trabajo más rápido. No tan rápido como decir al 80% más rápido. La realidad es que bajo ninguna circunstancia alguien puede hacerlo tan rápido. Normalmente tenemos un incremento del 20-30% más productivos, ¿no? Haciendo uso de herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, también vamos a tener un bootcamp de testing desde cero, ¿no? Que lo estamos dividiendo precisamente en lo que vieron, básico, intermedio y avanzado. Y alguien dice, pero yo ya me sé lo básico, Blanca, me interesaría nada más lo intermedio o intermedio y avanzado. Bueno, nos pueden escribir al correo y podemos darles un precio especial, nada más por el módulo que ustedes quieren, ¿no? Así que ahorita, bueno, si les interesa, hay para los que están participando en este webinar, vean este webinar, tienen 20% de descuento, está en línea, sí, más el 10% para los del webinar. Y lo mismo para el bootcamp online, hay 50% de descuento, 10% adicional. Los dos entrenamientos empiezan hasta febrero, ¿ok? Y bueno, si no, también están las membresías que tenemos en la página de Kiva Mind Lab, que son un montón de cursos que ya están grabados y que, bueno, les pueden servir a ustedes para aprender más. Así que, bueno, les dejo el correo de info@kivamindlab.com, donde pueden escribirnos y si tienen cualquier duda, cualquier comentario al respecto, pues ahí los podemos escuchar y platicar con ustedes. Y pues bueno, puntualmente, esto que les he compartido durante todo el webinar, pues espero que les haya funcionado, que les guste, que lo puedan implementar, que les ayude a ustedes mismos a entender cómo pueden mejorar su carrera. Y bueno, dejo por último si tienen alguna duda, algún comentario. No, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarme en este webinar. Les recuerdo el correo es info@kiominds.com y ahí nos pueden escribir para cualquier duda. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a todos. Bye.